Esta tarde vamos a terminar con el tercer mensaje de la serie Reavivando lo que está a punto de morir. Hemos estado analizando el diagnóstico que ha hecho, como dije en las dos presentaciones anteriores, el médico del alma. Y aunque es peligroso el diagnóstico, déjenme decirles que hay esperanza. Lo vamos a ver en el tema titulado Fortalece lo que está a punto de morir. En el primer mensaje nosotros vimos que el corazón puede enfriarse sin darse cuenta. En el segundo vimos que podemos tener apariencia de vida y aún estar muertos. Pero hoy Dios no viene solo a diagnosticar. Hoy Dios viene para restaurar. Hoy, hermanos, si el Señor nos ha traído hasta aquí, no es para que quedemos igual. Mire lo que Él le dice en Apocalipsis 3:2. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra afirma es lo mismo que fortalece. Por eso, en vez de ponerle afirma lo que está a punto de morir, le puse fortalece lo que está a punto de morir. Hermanos, este versículo y esta frase de sé vigilante y afirma o fortalece las otras cosas que están para morir es una declaración clave en este tiempo. Porque, hermanos, si Dios dice que algo está por morir, eso quiere decir que todavía puede vivir. ¿Sí o no? Repito, si Dios dice que algo está por morir, es porque todavía puede vivir. Hermanos, Dios esta tarde no le está hablando a muertos en su totalidad. Le habla a personas que estamos en peligro, pero que tenemos esperanza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la misión del Señor es restaurar. La misión del Señor es levantar. La misión del Señor es resucitar. Me gusta el versículo que tenemos aquí en el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 3, en cuanto a la misión de Jesús. Isaías 42, versículo 3. Nos dice, vamos a leer del 1 al 3. 42, 1 al 3. Isaías 42, 1 al 3 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, traerá ¿qué cosa? Justicia. Hermanos y hermanas, hay dos imágenes aquí que son clave. Número uno, la caña cascada. Y la otra, el pábilo que humeare. Una caña era algo frágil. Y si estaba dañada, se consideraba inútil, espiritualmente hablando. Hermanos, hoy nosotros vemos que el Señor, quien es el siervo aquí, Él venía para restaurar. Él vino para levantar. Lo que el mundo descarta, Cristo no lo descarta. Cuando el pábilo está humeando, aquí nosotros vemos que el Señor viene y le da vida. ¿Qué es un pábilo que humea? Es una mecha que casi se apaga y solo queda humo. Y eso lo que representa es una fe débil,
una vida espiritual que se va apagando. No hay llama, solo hay señales de que alguna vez hubo fuego. Pero, ¿qué es lo que está revelando aquí del Mesías? Que Cristo no vino para destruir al débil, que Él vino para restaurar lo que está a punto de morir. Cristo no apaga, Cristo aviva. Cristo no rompe, Cristo sostiene. Hermanos, Cristo es un Mesías de ternura y restauración y no de condena inmediata. Así que Cristo esta tarde no está desechando lo que aún puede restaurar. A veces somos como las cañas cascadas. Seguimos en la iglesia, pero estamos heridos. A veces cantamos, pero estamos quebrados por dentro. A veces servimos y los hermanos nos ven sirviendo, pero por dentro a veces estamos dañados. Hay personas sentadas en la iglesia todos los sábados que se miran firmes, pero a veces por dentro están a punto de romperse por problemas matrimoniales, por problemas familiares y de otra índole. Hay creyentes que son como el pábilo que humea, que tal vez en un tiempo ardieron, pero que hoy solo se ve el humo. Tal vez porque antes oraban, pero hoy ya casi no lo hacen. Antes tal vez lloraban porque se quebrantaban cuando leían la palabra, pero hoy están fríos. Entonces, no están apagados completamente, pero ya no están encendidos. Y a ellos, Cristo ha venido para reavivarlos. Cristo ha venido para no terminar con lo que aparentemente el mundo descarta. En el mundo, lo roto se bota, lo débil se elimina y lo que no sirve se reemplaza. Pero Cristo, Él no rompe. Cristo no apaga. Cristo no abandona. Hermanos y hermanas, Cristo nos ama. El mundo lo descarta a veces a uno porque está roto, pero Cristo nos recoge para restaurarnos. Ahora, hay una advertencia en el versículo, porque no dice que se va a quedar así para siempre. Dice, traeré justicia. Es decir, Cristo restaura, pero también transforma. Cristo levanta, pero también exige verdad. Hermanos, este texto de Isaías es poderoso para el tiempo final, porque estamos en pleno juicio investigador. Y tristemente, no todos están ardiendo, aunque estamos en pleno juicio investigador. ¿Quién sabe cuándo su nombre va a ser tomado en el juicio? ¿Quién de nosotros aquí sabe cuándo va a ser tomado? Puede ser que un día estemos sentados como hoy y nuestro nombre sea tomado. ¿Y qué de nosotros si no nos encuentra ardiendo? De manera que esta tarde el mensaje es para que los que solo están humeando puedan volver a agarrar fuego, pero el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, mientras en el cielo se está llevando a cabo el juicio, hay creyentes que no están ardiendo, solo están humeando. Y para ellos el mensaje es que se levanten, que se despierten, porque en cualquier momento su nombre puede ser tomado en el juicio. Oh, mis hermanos, Cristo no ha venido esta tarde para dejarnos tal como llegamos a este lugar. Cristo ha venido para que si somos caña cascada, hoy Él nos repare. Cristo, hermanos, no nos desecha. Si somos un pábilo que humea, Cristo no ha venido para apagarnos del todo. Al contrario, Cristo ha venido para darnos el fuego del Espíritu. De manera que
el Señor esta tarde nos quiere restaurar, nos quiere encender, nos quiere levantar. ¿Por qué? Porque todavía hay humo en nosotros. Y si todavía hay humo, eso quiere decir que todavía hay una chispa. Y si hay una chispa, hermanos, Dios puede levantar un fuego, ¿sí o no? De manera que por eso Él nos dice, fortalece lo que está a punto de morir. Porque a lo mejor, hermanos, es posible que la oración nosotros ya la hayamos descuidado. Es posible que ya no estemos orando como antes. Es posible que ya no estemos sintiendo como antes. Es posible que ya no estemos buscando como antes. Pero allá en el fondo, dentro de nosotros, hay algo que todavía quiere volver. Y si ese es el caso, hermanos, Dios esta tarde no nos abandona. Mientras haya una chispa de deseo en nosotros, mientras haya una chispa de deseo por volver a Él, Él viene y nos vuelve a encender. Vuelve a hacer que nuestro corazón arda. Por eso Él dice, afirma lo que está a punto de morir. Pero afirmar no es algo que sucede automáticamente. Afirmar no es algo solamente de emoción. Es, hermanos, volver a hacer las primeras obras. Leíamos esta mañana que a la iglesia de Éfeso el Señor le dice, recuerda, arrepiéntete y haz ¿qué cosa? Las primeras obras. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes? Antes puede ser que orábamos con una intensidad. Antes puede ser que orábamos con hambre. Antes puede ser que buscábamos con sed. Antes puede ser que dependíamos mucho de Dios, que leíamos bastante la Biblia, hacíamos culto en la casa, hacíamos obra misionera. Antes puede ser que asistíamos fielmente a los cultos, no nos los perdíamos, mucho menos llegar tarde. Era una cosa que, así como somos de puntuales en un trabajo, éramos puntuales en el culto. Hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? El Señor nos dice esta tarde, fortalece lo que está a punto de morir. Cada uno evalúese. Yo me evalúo. Y yo digo, ¿qué cosas yo era y que no soy? ¿Qué cosas hacía y que no hago? ¿Qué cosas las buscaba con hambre y que ahora no las busco tanto con hambre? Cada uno evalúese. Hay que fortalecer lo que está a punto de morir. Pero hay algo que el Señor dice en el versículo 3 de aquí de Apocalipsis 3. Vamos a leer ahora los dos versículos, el 2 y el 3. Apocalipsis 3, 2 y 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, dentro de las cosas que están para morir, y que me referí a algunas, está también el estar vigilantes, el de velar. Aquí se menciona en el verso 2 que seamos vigilantes, y en el verso 3 que si no velamos, el Señor vendrá como ladrón y no sabremos a qué hora habrá de venir. De manera, hermanos, que la vigilancia espiritual es algo que debemos fortalecer. Esa vigilancia espiritual, que tiene que ver la oración mucho con ella, es algo que debemos revisar. No sé ustedes aquí cómo es su experiencia con el Señor en esto de la oración. No sé si usted aparta tiempos para pasársela con el Señor, platicando, o su vida es una de carrera para acá y carrera para allá, que medio
dedica ahí un poquito de tiempo para hablar con Dios. Hermanos, necesitamos volver a ser vigilantes, a volver a tomar la Biblia y orar. El cristiano que lee la Biblia y ora es un cristiano fuerte. Amén. Posiblemente usted diga, pero pastor, vino a decirnos algo que ya sabemos. Sí, pero no lo hacemos. ¿Y de qué sirve que lo sepa si no lo hace? Al menos si el Señor me mandó para decirle que lo haga, hágalo. Porque el Señor quiere que lo hagamos, que estudiemos más la Biblia y que oremos. Hermanos y hermanas, esto de ser vigilante y velar nos conecta con Marcos 13. Marcos 13, 33 al 37. Marcos 13, versículo 33 al 37. Marcos 13, 33 al 37 dice así. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, este relato es verdad presente. A veces decimos, sí, la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles. Pero también velar y orar es verdad presente. Tú puedes conocer muy bien el mensaje de los tres ángeles y lo puedes predicar. Pero si tú no velas ni oras, ¿de qué te serviría la verdad presente? Hermanos, velar y orar es verdad presente para nosotros. Mire que Jesús aquí no está dando sugerencias, está dando tres mandatos y son estos: mirad, velad y orad. Porque hermanos, el problema del tiempo final no es la falta de señales, es la falta de percepción espiritual. Mirad significa prestar atención con discernimiento. No es ver noticias, sino que es interpretar los tiempos a la luz de la profecía. Amén. Hay gente que sabe todo lo que pasa en el mundo, pero no sabe lo que está pasando en el tribunal celestial. Hay gente que entiende todo lo que está pasando en el mundo, pero no entiende lo que está pasando en el tribunal celestial. Por eso, hermanos, mirar, velar y orar es algo urgente hacer. Hermanos, ¿por qué debemos mirar, velar y orar? Dice Jesús. Porque no sabemos cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? El fin del tiempo de gracia. ¿Quién sabe aquí cuándo se le va a acabar su tiempo de gracia? Por lo tanto, la importancia de mirar, velar y orar es urgente. Dijo el Señor, no sabemos cuándo será el tiempo. ¿Saben que Jesús pudo habernos dicho la fecha? Pero no la dijo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una iglesia informada. Dios quiere una iglesia preparada. Hermanos, si usted supiera que Cristo va a venir mañana, ¿qué haría hoy? Usted, mire, ayunaría, oraría, se consagraría.
Pero entonces Dios le dice, no te doy la fecha para ver si estás listo siempre. No te doy la fecha para ver si estás listo siempre. Pero sí, dice Dios, te doy una autoridad y una responsabilidad. Te doy la autoridad, dice Dios, de hacer mi obra y la responsabilidad de velar como un portero. El portero que nosotros leímos aquí, hermanos, ese no es un título. Esa es una función espiritual. El portero es el que está alerta, el que percibe el peligro y le avisa a los demás. Ese portero hoy es usted. Ese portero es la iglesia también. Ese portero es el padre de familia. Ese portero es el dirigente de la iglesia. ¿Qué pasa si el portero se duerme? Hermanos, si el portero se duerme, la casa queda expuesta. Y dormirse hoy es traicionar la misión. Dormir espiritualmente, hermanos, es perder sensibilidad, es normalizar el pecado. Dormirse hoy es vivir sin urgencia. Saben que hay gente que ya no siente convicción y creen que están bien, como dije esta mañana. Hay gente que ya no lucha espiritualmente y creen que están en paz. Pero esa no es paz. Eso es adormecimiento. Hermanos y hermanas, el mayor engaño del tiempo final es sentirse bien estando dormido. Por eso Jesús recalca, lo que a vosotros digo, ¿a cuánto dice que se los dice? A todos lo digo, velad. Hermanos, lo que el Señor estaba diciendo no era solo para los discípulos, era también para todos. Era para esta iglesia de Tampa. Era para usted que está aquí esta tarde. Es para este tiempo. Hermanos, el Señor nos dice hoy, no mañana. Mirad, velad y orad. No lo hagas cuando tengas tiempo. No lo hagas cuando sientas ganas. Hazlo ahora. Porque, hermanos, mientras nosotros decidimos si velamos o no, el juicio está avanzando. Mientras tal vez nosotros nos distraigamos aquí en la tierra o nos distraemos, el juicio está avanzando. No se nos olviden, hermanos, que los libros están abiertos. Y esos libros contienen nuestros registros. Esos libros dicen hasta lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Por lo tanto, mientras esos libros están abiertos, hermanos, nosotros no posterguemos nuestra decisión de entregarnos al Señor, porque nuestro nombre puede ser considerado en algún momento. Mira, el problema no es que Cristo se tarde. El problema es que muchos ya no velan, ya no hacen vigilia. Por eso esta cita del don de profecía, miren cuán importante es ponerle atención. Peligrosa es, dice, la condición de quienes cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario, puede ser que en ese momento el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Hermanos, esta cita es demasiado solemne como para dejarla así, en una simple lectura. Esta no es una cita para admirar, es una cita para temblar, porque describe una de las realidades más peligrosas del tiempo final. Describe a una persona que está ocupada, pero no preparada. Mire, todo comienza con la frase, peligrosa es la condición. Esta frase, hermanos, no es una opinión, es un diagnóstico divino. Hermanos, cuando el hermano White dice, peligrosa es la condición,
ella no está dando aquí una sugerencia. Ella está revelando cómo Dios ve la vida del creyente. Mire que no dice complicada es la condición. No dice difícil es la condición. Ni mucho menos dice mejorable es la condición. Dice ¿qué cosa? Peligrosa. Y cuando Dios, a través del don profético, llama algo peligroso, eso quiere decir que es algo de ponerle atención. Es algo urgente. Es algo con lo cual no podemos negociar. Pero ¿qué es lo que hace que esa condición sea tan peligrosa? No es solo el pecado, no es solo el mundo, es la combinación de tres cosas. Hermanos, la cita dice que conocen la verdad, pero se relajan. No son ignorantes, son creyentes que han bajado la guardia. Mira, hermano, hermana, que ni siquiera son rebeldes, son descuidados. Y eso es más peligroso, porque no sienten culpa. Siguen en la iglesia, pero no vigilan. Cantan, pero no velan. Oran, pero no luchan. Asisten, pero no cambian. Hermanos, no hay condición más peligrosa que una vida religiosa sin vigilancia. El peligro, hermanos, no es externo. El peligro es interno. Muchos piensan que el peligro está afuera. Muchos piensan que el peligro es el mundo, es la tentación, es la crisis. Pero la cita dice que el peligro es la condición del corazón. El mayor peligro, hermanos, no es lo que nos rodea, es lo que ya nos está afectando. El problema es cuando ya no se percibe el peligro. Eso es lo más serio. La persona que está en una condición así no siente urgencia, no siente necesidad de cambio, no siente que está en riesgo. Es como alguien que está enfermo pero dice que está bien. Hermanos y hermanas, cuando dejamos de sentir el peligro espiritual, ya estamos en peligro espiritual. Por otra parte, esta frase, peligrosa es la condición, nosotros vimos en la cita que es la antesala de la sentencia. Esta condición, hermanos, no es el final, es el camino hacia el final, porque el texto termina diciendo, pesado en la balanza y hallado falto. De manera que, ¿cómo está su condición? Hermanos y hermanas, la condición de muchos está justamente como dice la cita, en peligro. Primero, hay descuido en la oración, en el estudio de la Biblia. Después, hay distracción en redes sociales. Después, te quieres convertir en influencer como los otros y terminas haciendo o empezás a hacer videitos ahí que se parecen a los de los otros. Y estás el sábado en la iglesia, pero estás haciendo unos videos un poco extraños. Hermanos, después te vas endureciendo y finalmente viene la sentencia. Nadie, hermanos, es hallado falto de repente. Eso es el resultado de una condición peligrosa que se sostiene. Así que esta tarde Dios nos está preguntando que si nuestra condición la queremos nosotros cambiar o queremos seguir igual. Mire, Dios ni siquiera está preguntando si somos miembros. Dios no está preguntando si conocemos doctrina. Dios no está preguntando si venimos a la iglesia. Dios lo único que está diciendo es, peligrosa es tu condición. Dios está evaluando. Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos? ¿Estamos velando o estamos relajados? ¿Estamos creciendo espiritualmente o estamos estancados? ¿Estamos luchando o estamos acostumbrados? Porque hermanos y hermanas, podemos estar en la iglesia, podemos inclusive tener la Biblia,
Podemos tener, como dijimos hoy, apariencia espiritual y aún así estar en una condición peligrosa. Lo más peligroso no es estar lejos de Dios, es pensar que estamos bien cuando ya estamos lejos de Dios. Hermanos y hermanas, cuando ya nos cansamos de velar, dice la cita. Esa frase, cansándose de velar, no describe a un incrédulo. Describe a alguien que empezó bien, pero no perseveró. No dice que dejaron de velar de repente. Dice cansándose. En otras palabras, es un proceso lento, silencioso, pero peligroso. Y vamos a suponer que velar cansa. Vamos a suponer que orar constantemente cansa. Vamos a suponer que resistir la tentación cansa. Vamos a suponer que luchar contra el yo todos los días cansa. Vamos a suponer que mantenernos firmes cansa. Pero el problema, hermanos, no es que nos cansemos. El problema es qué es lo que hacemos cuando nos cansamos. Pablo dijo, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que el cansancio vendrá. Pero el cansancio mal manejado produce descuido. Cuando alguien se cansa de velar, empieza a hacer concesiones pequeñas. Hoy no oro, mañana voy a hacer otra vez la oración. Esto que voy a hacer pues no es tan grave, todos lo hacen. Solo esta vez los muchachos de la iglesia lo hacen y no pasa nada con que yo lo haga también, dice un joven. Hermanos, cuando se cansa de velar, comienza a negociar. Comienza a negociar con el pecado. Y ahora el problema ya no es el pecado, es bajar la guardia. Muchos piensan que la caída comienza en el pecado, pero no. La caída comienza cuando dejamos de ¿qué? De velar. Por eso Cristo dijo a los discípulos en el Getsemaní, velad ¿qué cosa? Y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, primero dejamos de velar y luego entramos en tentación. La caída no empieza cuando pecamos. La caída empieza cuando dejamos de vigilar. El cansancio, hermanos, termina endureciendo el corazón. Y al principio luchamos, pero cuando nos cansamos dejamos de luchar. Y cuando dejamos de luchar, comenzamos a aceptar lo que antes resistíamos. Lo que antes nos hacía llorar, ahora nos parece hasta normal. El cansancio, hermanos, el cansancio espiritual prolongado, termina en insensibilidad espiritual. Por eso, no caigamos en el engaño de decir, necesito descansar. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando alguien dice, mire, yo no voy a agarrar cargo ahora porque necesito descansar. Yo le digo a descansar al panteón. Porque aquí en la iglesia, mientras estemos en la iglesia, vamos a trabajar. Amén. Vamos a servir. Amén. Mientras estemos en esta tierra, no tenemos que decir voy a descansar. Tenemos que decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hermanos, cuando nosotros decimos necesito descansar, ahí hay uno de los engaños más sutiles. Porque la persona dice, estoy cansado y necesito un break. Pero ese descanso, ese break, no es en Dios. Ese break es en el materialismo. Ese break es en el mundo. Y por ahí comienza a relajarse, deja la oración, deja la vigilancia, baja la intensidad espiritual. Y cuando dejamos de velar para descansar, entonces terminamos descansando en aquello que nos destruye. Hermanos y hermanas, los discípulos en Getsemaní, Jesús les dijo, velen conmigo. ¿Pero qué hicieron ellos? Se durmieron. ¿Se durmieron porque eran malos? No, no se durmieron porque eran malos. Se durmieron porque estaban cansados. Hermanos, mientras ellos dormían, el momento más crítico de la historia se estaba acercando y estaba ocurriendo, porque Jesús allí en ese Getsemaní
Allí dice que la salvación pendía de un hilo. La salvación de la raza humana pendía de un hilo. En el momento más crítico, los discípulos dormían. Así también ahora. Muchos duermen justo en el momento más decisivo. Oh, mis hermanos, hoy estamos viviendo como en el Getsemaní final. Porque allá en el cielo, el juicio está en marcha. Allá en el cielo, la gracia está por cerrarse. Hermanos, y mientras la gracia está por cerrarse allá en el cielo, muchos del pueblo de Dios están durmiendo. De manera que no es el mundo en que está en crisis ahorita. Quien está en crisis es la iglesia. Porque la iglesia ha entrado en un dormitar. Antes uno decía, bueno, tal vez allá en las iglesias de la conferencia es normal que las cosas estén como están porque no se les predica tal vez mensajes de reavivamiento, de despertar, de profecía. Y uno tal vez pensaba así. Pero resulta que ahora, aún en las iglesias donde se está predicando profecía, aún en las iglesias donde se está predicando la verdad presente, aún en las iglesias donde se está predicando la ley y el testimonio, aún en las iglesias estas, hay muchos que están durmiendo. Hermanos y hermanas, repito, el mundo está en crisis, pero la iglesia está todavía en una crisis más grande, porque la iglesia se está cansando de velar. Oh, mis hermanos, hay agotamiento espiritual. Mientras que por allá celebran sus reavivamientos con hosanas, con aleluyas y tal vez con un mensaje que no es así de verdad presente. Aquí donde hay verdad presente, hay tristemente un dormitar, hay un adormecimiento. Así que eso pasa, como dice la sierva del Señor, porque los creyentes se cansaron de velar. Hermanos, cuando nos volvemos al mundo, cuando alguien se vuelve al mundo, no se vuelve de golpe, se vuelve gradualmente. Es porque se cansa de velar. Primero pierde el fervor, luego pierde la disciplina y después pierde la sensibilidad. Y finalmente en el mundo pierde la salvación. Así que nadie se pierde en un día. Se pierde cuando deja de velar día tras día. Así que hoy no se trata, hermano, hermana, de si usted está cansado. Todos lo podemos estar físicamente. Pero la pregunta es, ¿vamos a rendirnos o vamos a velar aún estando cansados? Porque si usted dice, Señor, estoy cansado, pero no quiero rendirme, el Señor viene y lo levanta. Hermanos, Dios quiere sostenernos. Imagínese usted esa escena. Es de noche, todo está en silencio y todo está oscuro. El hombre está en su cuarto, la Biblia está abierta, la vela está encendida, el hombre está orando, el hombre está luchando, está tratando de mantenerse despierto, pero está cansado, muy cansado. El día ha sido largo, las responsabilidades fueron muchas, la mente está saturada y empieza a decirse, solo voy a descansar un momento. Cierra los ojos y se queda dormido. Pasan unos minutos, luego horas, y mientras él duerme, algo está ocurriendo en el cielo. Su nombre está pasando en el juicio y él no lo sabe. Está dormido. Cuando de repente se despierta sobresaltado. Mira el reloj, se siente extraño, corre a orar, pero ya no siente lo mismo. Busca a Dios, pero ya no hay la misma conexión.
porque en el cielo ya se dijo que el que es sucio, siga siendo sucio. Y el que es santo, sígase santificando. Hermanos y hermanas, él viene a descubrir demasiado tarde que perdió algo, que algo cambió, que algo se cerró para él. Y todo fue porque se cansó de velar. Se durmió en el momento equivocado. Hermanos y hermanas, esa escena puede ser la suya. Esa historia puede ser su historia. De manera que hoy el Señor nos está advirtiendo. Porque, hermanos, hay personas así, muy descuidadas en su vida espiritual. Muy, digámoslo así, distraídas en este mundo. Ya no están buscando de Dios como antes. Se están quedando dormidos. De manera, hermanos y hermanas, que este día el Señor nos está diciendo: ¿te estás durmiendo o estás despierto? ¿Estás durmiendo o estás velando? Porque puede ser, hermanos y hermanas, que este sea el momento más importante de tu vida y tú no lo sabes. Yo a veces me pregunto, y a veces alguien dice, ¿para qué pensar en eso? Yo sí lo pienso. ¿Cuándo irá a tomar mi nombre el Señor? ¿Lo irá a tomar un sábado que esté predicando? ¿Lo irá a tomar un sábado que esté en la iglesia? ¿O lo irá a tomar en un día común de la semana? ¿Cuándo lo va a tomar? ¿Qué voy a estar haciendo cuando tome mi nombre? ¡Wow! Y cuando pienso en eso digo, ¿y cómo habré estado? ¿O cómo voy a estar cuando lo tome? Ese día habré orado. Ese día habré estudiado la Biblia. Ese día habré estado en comunión con Dios. ¿O es de los días cuando ni oré ni estudié? Oh, mis hermanos, un pastor decía, no asusten a los hermanos con eso del juicio investigador. No asusten a los hermanos con esas cosas que les cuentan. Sí, porque él está dormido junto con su iglesia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pensar en eso. Hoy vinimos aquí. Todos estamos aquí sentados. Pero ¿qué tal si hoy se hubiera tomado nuestro nombre? ¿Qué tal si en este momento se tomara nuestro nombre? Hermanos, el Señor no nos trajo aquí ahora por casualidad. Nos trajo para decirnos que es tiempo de despertar. Amén. Que no hay que dormir, porque si nos dormimos ahora, es muy peligroso. Si nos dormimos ahora, hermanos, el desenlace puede ser fatal. Mire lo que dice, que esto es porque se cansaron de velar. Por eso dijo Jesús, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hermanos, pero la cita seguía diciendo de que cuando una persona se cansa de velar, mire lo que hace, se vuelve ¿a qué? A los atractivos del mundo. Y esta frase de que se vuelven a los atractivos del mundo, no dice que caen de repente, dice que se vuelven. Es decir, es una decisión progresiva, no es un accidente. Eso de que se vuelven implica cambiar de dirección, cambiar de enfoque, cambiar de afecto. La persona no deja a Dios de un día para otro, sino que empieza a mirar a otro lado. Y los atractivos del mundo, hermanos, no siempre son pecados escandalosos. Los atractivos del mundo son cosas agradables, entretenidas, aceptables, pero distractoras. Lo que entretiene la mente, lo que ocupa el tiempo, lo que satisface la carne, son los atractivos del mundo. Yo pregunto, ¿el mundo nos gana por presión o nos gana por atracción? Por atracción. El mundo no nos gana por presión, nos gana por atracción. El mundo no se está ganando a los jóvenes por presión.
A veces decimos, pobrecitos los jóvenes, es que ellos no es fácil para ellos la presión que tienen hoy. No, ellos no están siendo arrastrados al mundo por presión, están siendo arrastrados por atracción. Y hermanos, el problema no es que el mundo sea finalmente atractivo. El problema es cuando el mundo nos gusta más que Dios. Cuando el mundo nos empieza a gustar más que Dios. Entonces, nos volvemos al mundo. Y entonces, hermanos, el mundo deja de ser nuestro enemigo y se convierte en nuestro amigo. El mundo se convierte en nuestro refugio. Y allí nos convertimos en enemigos de Dios. Nadie se pierde porque odia a Dios. Se pierde porque empieza a amar otra cosa más que a Dios. Y termina en esta categoría. En el hombre de negocios, en el amante de los placeres y en la esclava de la moda. Oh, mis hermanos, esta cita, vamos a desglosarla. El hombre de negocios. Aquí no está hablando solo de alguien que trabaja. Está hablando de alguien que está absorbido por el trabajo. El problema no es el negocio. El problema es cuando el negocio se convierte en el centro de la vida. Es el hombre, hermanos, el hombre de negocio es el hombre que vive pensando en producir solamente. Él mide su valor por lo que gana. Él no tiene tiempo para Dios. Oh, hermanos, él no pierde su alma por hacer dinero. La pierde porque el dinero lo hace olvidar a Dios. Está tan ocupado. Él está, hermanos, ocupado pero no consagrado. Está produciendo, pero no se está preparando. Está avanzando, pero no hacia la eternidad, sino que está avanzando hacia el éxito aquí en la tierra, pero no está avanzando hacia el éxito en el cielo. Hermanos y hermanas, el peligro no es tener mucho que hacer aquí en la tierra, es no tener tiempo para lo eterno. Mucho trabajo, muchos compromisos, pero poco tiempo con Dios. Una hermana me decía, ay pastor, le pedí tanto a mi Señor que le diera trabajo a mi esposo. Y ahora tiene tanto trabajo que ya no hayamos qué hacer. Hay veces, hermanos, que tenemos mucho trabajo y el trabajo más importante, que es el de buscar a Dios, ahí va quedando relegado. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos dice que el hombre de negocios se dedica solo a hacer dinero y se le olvida que su nombre puede ser tomado mientras esté en los negocios para ser enjuiciado. Y luego habla del amante de los placeres. El amante de los placeres no es alguien que simplemente disfruta, es alguien que vive para sentirse bien. Su vida gira alrededor del entretenimiento, de la comodidad, de la satisfacción personal. Él no pregunta si algo es correcto. Él solo pregunta si le va a gustar. Hermanos, cuando el placer lo gobierna uno, entonces la obediencia a Dios desaparece. Uno ya no quiere sacrificio, uno ya no quiere disciplina, uno ya no quiere cruz, ahora solo quiere sentirse bien, aunque esté mal. ¿Saben que el problema no es el placer, sino que es cuando el placer reemplaza a Dios? Una vida dirigida por el placer nunca estará preparada para el juicio y nos hace caer en esto otro. Es la esclava de la moda. Hermanos, la esclava de la moda no está hablando solo de vestimenta, está hablando de identidad controlada por la apariencia. La esclava de la moda. ¿Quién es la esclava de la moda? Es una persona que solo vive para proyectar imagen. Ella depende de la aprobación externa. La esclava de la moda define su valor por cómo se ve. No se viste para agradar a Dios,
sino que se viste para ser aceptada por el mundo. Ella ya no decide por convicción, decide por presión, decide por lo que está de moda, decide por lo que otros aprueban, decide por lo que llama la atención. Su vida está enfocada en el espejo y no en el carácter. Hermanos, la vida de la esclava de la moda está enfocada en lo externo, no en lo interno. Está enfocada en la apariencia, no en la santidad. Y ahora vimos esta mañana que Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Hermanos, cuando la imagen es prioridad, el alma queda descuidada. ¿Cómo está esa mujer allí? Está encadenada. Yo pregunto, ¿la esclavitud está en la ropa? No. La esclavitud no está en la ropa, está en la dependencia. Porque aunque tenga mucho, nunca es suficiente. Siempre necesita otro estilo, siempre necesita otra tendencia, siempre necesita otra aprobación. La moda cambia constantemente, pero el carácter, que es lo único que pasa el juicio, eso, hermanos, es algo que no pasa. Eso es algo que permanece. Así que este día, el peligro no es cómo tú te ves, sino es cómo te ves cuando verdaderamente te miras ante el espejo de la ley de Dios. Hermanos y hermanas, hemos visto 3 retratos. El hombre de negocios, ocupado, absorto, sin tiempo para Dios. El amante de los placeres, buscando sentirse bien, evitando la cruz. La esclava de la moda, viviendo para la apariencia, olvidando el carácter. Pero lo más peligroso es que ninguno de ellos parece perdido. Ninguno de ellos está en rebelión abierta. Ninguno de ellos está lejos de la iglesia. Ninguno de ellos parecen malos. Pero todos están distraídos. Y mientras viven así, trabajando, disfrutando, proyectando imagen, el cielo no está distraído. El cielo está agarrando nombres. El cielo está agarrando libros. Hermanos y hermanas, mientras ellos viven su rutina, Dios está evaluando su condición. La cita dice que en ese momento, ¿en cuál momento? En el momento en que están ocupados, en el momento en que están distraídos, en el momento en que menos lo esperan, el cielo pronuncia una sentencia. Y no es una opinión, es una advertencia, una sentencia. Y es: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Hermanos y hermanas, esta escena ya ocurrió una vez. ¿Con quién? Con Belsasar. Ese rey poderoso, rico, seguro, estaba en su palacio rodeado de música, lujo, vino, celebración. Era una noche de fiesta, pero esa noche no era una noche cualquiera. Esa era la última noche de su vida. ¿Y cuál era el problema de Belsasar? Es que no era ignorante. Él conocía la historia de Nabucodonosor. Sabía cómo Dios había humillado a su abuelo, pero no aplicó la lección. Hermanos y hermanas, conocer la verdad no es lo mismo que vivir la verdad. De repente, en medio de la fiesta, una mano aparece y comienza a escribir en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. La música se detuvo, el vino perdió su sabor y el rey se puso pálido, porque sabe que lo que estaba escribiendo la mano no era normal. Mandan a llamar a Daniel y Daniel aparece no para suavizar el mensaje, no para adornar el mensaje,
no para hacerlo cómodo. Lo hace directo. Le dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Hermanos y hermanas, Belsasar allí ya no tuvo tiempo de corregir. Belsasar ahí ya no tuvo tiempo de cambiar. Belsasar ahí no tuvo tiempo de reaccionar. La evaluación se había hecho y él fue condenado en aquella misma noche. Hermanos y hermanas, él estaba celebrando, él estaba disfrutando, él estaba viviendo su momento y no sabía que su caso ya estaba decidido. Esta es la advertencia para nosotros hoy. Porque también, hermanos, lo que pasó con Belsasar nos puede pasar a nosotros. Lo de Belsasar no es solo una historia, es advertencia. Porque hoy no es una mano la que está escribiendo en la pared, sino que es un juicio que se está llevando a cabo. Hoy, mis hermanos, está a punto de pronunciarse las mismas palabras. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Oh, hermanos, el hombre de negocios, el amante de los placeres y la esclava de la moda, en la cita de lenguaje, ellos no sabían, pero dice que ya estaban siendo pesados. No estaban listos, pero ya estaban siendo evaluados. No estaban preparados, pero ya estaban en juicio. Oh, hermanos, Dios no nos pesa cuando nosotros nos preparamos. Dios nos pesa tal como estamos. De manera que hoy podemos estar como el hombre de negocios, muy ocupados. Podemos estar como el amante de los placeres, muy entretenidos con el Facebook, con el YouTube, con el Instagram, con el X, con todas las redes. Hoy podemos estar como la esclava de la moda, enfocados en lo externo, y aún así estar siendo pesados en este mismo momento. Así que el problema no es que Dios pese, el problema es ser hallado falto sin saberlo. Hermano, hermana, mira, la ley dominical es algo que hay que entenderlo y es normal que se preocupe uno. La venida de Cristo es algo para lo cual hay que prepararse y será un día glorioso. Pero ¿sabes para qué te tienes que preparar primero? Es para cuando tu nombre sea tomado en el día del juicio. Y eso tú no sabes cuándo va a ser, cuándo va a ser. De manera que viene un momento, hermano, hermana, donde ya no habrá oportunidad de cambiar el resultado, donde ya no habrá tiempo para prepararse. Hermano, viene un momento donde la balanza ya no se va a poder ajustar. Solo se va a declarar el resultado. La pregunta no es si seremos pesados. La pregunta es, ¿qué resultado dará la pesa cuando nuestro nombre sea puesto en la balanza? Imagínate, hermano, hermana, en ese momento, el cielo está en silencio. Los ángeles están en reverencia. Los libros son abiertos y tu nombre aparece. Wow. No hay ruido. No hay distracción. No hay excusas. Solo Dios y tu vida en ese momento. Y entonces tu vida es colocada en la balanza. Y allí no será lo que tú aparentas ahora. No será lo que tú dices ahora. No será lo que otros creen de ti. Ahí será lo que realmente tú eres. Y en ese momento Dios pronuncia una palabra. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Hermanos y hermanas, el problema no es que Dios pese, es que muchos serán hallados faltos sin haber pensado que lo estaban.
porque muchos van a estar viviendo tranquilos, como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, en las tareas comunes, sin saber que su nombre ya fue tomado en el juicio. Oh, mis hermanos, dice el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. Amós 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Saben que el Espíritu de Profecía hace una aplicación de este versículo y dice que el encuentro para el cual hay que prepararnos es para el momento cuando nuestro nombre sea tomado en el juicio. Hermanos y hermanas, hay que prepararnos para ese encuentro. Antes de encontrarnos con Jesús en aquella mañana gloriosa, primero tenemos que encontrarnos con el juez de toda la tierra, allí en el juicio investigador. Hermanos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No dice infórmate, no dice escucha, no dice analiza, dice prepárate. Hermanos y hermanas, no estamos viviendo en días comunes. Estamos viviendo en un día de preparación. Usted no sabe cuándo su nombre va a ser tomado. Yo tampoco sé cuándo mi nombre va a ser tomado. Usted no sabe, ni yo sé, cuándo nuestra vida va a ser pesada. Usted no sabe cuándo se va a cerrar nuestra oportunidad. Por eso el Señor nos dice hoy, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si hoy fueras pesado, ¿qué diría la balanza? Pregúntate, si hoy fueras pesado, ¿qué diría la balanza? Si hoy terminara la gracia, ¿estarías listo? Por eso, hermanos, hoy Dios no nos pide solamente emoción. Dios nos pide decisión. Si nosotros decimos, Señor, no quiero ser hallado falto. Si nosotros decimos, Señor, no quiero vivir más distraído. Si nosotros decimos, Señor, quiero estar listo. Eso, hermanos, es lo mejor que podríamos decir. Hermanos y hermanas, el llamado de hoy, antes de la sentencia, es el siguiente: a fortalecer lo que está a punto de morir. Si usted dice, Señor, reconozco que me he enfriado. Si usted dice, Señor, reconozco que he vivido en apariencia. Si usted dice, Señor, yo quiero volver de verdad. Hermanos, este es el momento. Amén. Si usted quiere que Dios reavive su vida, si usted quiere que Dios restaure su comunión, este es el momento. De manera que yo quiero preguntarle, ¿quiere usted fortalecer lo que está a punto de morir? Amén. Yo quisiera en este momento que cada uno hiciera una oración silenciosa y cada uno hable con el Señor. Y que todo aquello que está a punto de morir en usted, haga su resolución ahora. De que a partir de hoy, eso no va a morir, sino que va a volver a vivir. Haga su resolución de que va a orar, que va a velar, que va a mirar. Porque el tiempo que vivimos es tiempo solemne. Si mañana el nombre suyo o el mío es tomado, pero estamos mirando, orando y velando, no hay de qué preocuparnos. De manera que este es el tiempo donde el pueblo de Dios debe hacer la decisión más importante de su vida, como es la de consagrarse y rendir su vida a Cristo. Amén. Vamos a orar. Voy a darle un tiempo para que usted ore a Dios basado en lo que ha escuchado. Y yo voy a interrumpir esa oración aquí en voz alta. Padre Celestial, te rogamos que en tu gran misericordia y en tu amor nos concedas el privilegio de ser otra vez reavivados.
Te pedimos, Señor, que las cosas que están para morir en nosotros no mueran, sino que a partir de ahora sean reavivadas otra vez. Señor, te rogamos que andemos de aquí en adelante velando y orando, como el portero, no dormirnos, sino estar despiertos. Padre, te rogamos que nos ayudes a estar preparados para cuando nuestro nombre sea tomado en el juicio. Señor, la vigilancia, el velar, es el mensaje de esta tarde. Es la única manera como podemos fortalecer lo que está por morir, solamente orando y velando. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que ora, que vela, un pueblo que estudia, un pueblo que profundiza su relación contigo. Señor, te pedimos que todos los que hoy hemos oído este mensaje podamos salir de aquí con una sola decisión en el corazón, la de amarte, la de servirte y la de serte fieles, pase lo que pase. Señor, te rogamos que no claudiquemos entre dos pensamientos, que no estemos en el mundo y en la iglesia, que estemos, Señor, solamente en tus caminos. Ayúdanos, por favor, Padre, a honrarte siempre con lo que hablemos, con lo que pensemos y con lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a poner en alto tu nombre, y para cuando en el momento nuestro nombre sea tomado en el juicio, te rogamos, Señor, que así como estamos hoy haciendo esta resolución, así nos encuentres, de manera que nos pongas al lado de los salvados. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.